buenas tardes a todos y a todas. El Poder Judicial del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, da continuidad al programa de difusión de la cultura jurídica 2026. Para darle efecto, se desarrollará la conferencia titulada Personas con discapacidad, diversidad de criterios jurisdiccionales para designar apoyos. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación de la maestra Priscila González Arizmendi. Les invito a prestar atención a su semblanza curricular. Priscila González Arizmendi, maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Latinoamericana, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el ejercicio del derecho, la abogacía corporativa y la investigación jurídica, además de nutrir su formación académica a través de diversos cursos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisión de las Naciones Unidas y Universidad Autónoma del Estado de México, entre otros. Trabajó en el Poder Judicial de la Federación, así como en el Poder Judicial del Estado de México, donde fue comisionada como secretaria de Acuerdos en Juzgado Civil, apoderada legal del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, Asociación Civil, abogada postulante en materia corporativa, civil, mercantil y con especial énfasis en materia familiar, maestra de asignatura en materia familiar en la especialidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ha participado como ponente, conferencista y organizadora de seminarios en la Facultad de Derecho de la UAMX, Universidad de las Américas Puebla, Facultad de Artes y Facultad de Geografía de la UAMX. Es investigadora de las líneas de violencia familiar y de género, niñas, niños y adolescentes, con referentes de crianza en prisión y derechos humanos. Se desempeña como colaboradora del Cuerpo Académico Justicia Cotidiana y Justicia Alternativa de la Facultad de Derecho de la UAMX, así como el Grupo de Investigación en Diversidad, Equidad y Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Participó en la cátedra Infancias como referentes de crianza en prisión, Infancia es destino de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con diversas publicaciones arbitradas internacionales, así como nacionales, artículos científicos y capítulos de libro, publicados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad de Carabobo, Venezuela, además de ser evaluadora de artículos científicos, COMECIT. La capacidad legal se veía mesurada, se veía limitada, es más, se le mesuraba o se le quitaba totalmente. En este tipo de procedimientos había una designación de tutores y curadores, a través del cual se podía expresar su voluntad de la persona declarada en estado de incapacidad. La incapacidad que se le podía designar era incapacidad natural o incapacidad legal, y esa incapacidad no le permitía ejercer realmente sus derechos ni tampoco ser sujeto de obligaciones. Entonces, finalmente, era un límite para tener la plena capacidad del goce de sus derechos. Sin embargo, en el 2006 se emitió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue plenamente impuesta o más bien impulsada por México. Sin embargo, hasta el 2008 México la ratifica. Esta convención habla sobre todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, inclusive la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es aquella capacidad que se tiene para poder efectuar actos jurídicos, hacer contratos, ser sujeto también de obligaciones. Y pues bueno, gracias a esta convención empezó un movimiento en el derecho interno en México, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál fue el propósito de esta convención? Pues bueno, primordialmente fue promover y proteger y asegurar el pleno ejercicio de las condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. Fue promover también el respeto a la dignidad inherente de la persona con discapacidad. Fue respetar los derechos humanos
y obviamente dotarlos del pleno respeto y ejercicio de su voluntad. Con esta convención, todos los estados parte que firmaron, ratificaron la convención, pues se les obligó a hacer todo ese movimiento en el marco legal. México fue uno de ellos. ¿Qué es lo que hizo? Pues bueno, aquí en México empezaron a impulsar los procedimientos para la designación de apoyos y salvaguardas, aun y cuando no había un marco legal constituido en México local. Sin embargo, teníamos la convención y obviamente leyes especializadas. Entonces comienza a fluctuar el cambio y empezamos a realizar procedimientos ya no de declaración de interdicción. Como les comenté anteriormente, el procedimiento anterior era declaración de estado de interdicción, se modifica y ahora solicitamos apoyos y salvaguardas. ¿A través de qué vía? Jurisdicción voluntaria, o es más, ejercemos el mismo procedimiento especial de tutores y curadores. Robles Farías menciona: la convención rompe con el paradigma de la incapacidad. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de circunstancias que cualquier persona. Pero con ello se puede terminar el modelo de sustitución de la voluntad. ¿Cuál es este? El estado de interdicción. ¿Sí? A través de la imposición de un tutor que era el que realmente realizaba las decisiones para la persona con discapacidad, a través del procedimiento ya mencionado. Esta transición de modelos del estado de interdicción al sistema de apoyos y salvaguardas tiene sus diferencias. ¿Cuáles son? Una, pues bueno, desde el nombre, estado de interdicción y apoyos y salvaguardas. La siguiente, la incapacidad con el que se declaraba la persona en el estado de interdicción. Sin embargo, en el sistema de apoyos y salvaguardas no se le declara incapaz. Se le designa una persona con discapacidad, que eso es distinto al reconocer que es una persona incapaz. En el procedimiento de interdicción se le designan tutores y curadores, como ya había mencionado, a diferencia que en el procedimiento de apoyo y salvaguardas, que se les designa eso, precisamente, un apoyo, una persona, y un salvaguarda, que es el que va a vigilar el actuar del apoyo. También otra diferencia, el incapaz en el estado de interdicción está en un sistema sujeto a una protección, ¿sí? A todo un sistema de protección en el cual se le quita la capacidad para poder decidir respecto a su vida, y en el sistema de apoyos y salvaguardas cambia totalmente. La persona con discapacidad es un sujeto de derechos y obligaciones y tiene la posibilidad de poder emitir su voluntad, de expresar su sentir y sus deseos de cómo quiere vivir su vida, de qué decisiones importantes va a poder tomar sin que sea mesurado por el tutor, porque ahora solamente el apoyo es eso, un apoyo para poder realizar sus objetivos, sus metas, su desarrollo personal, sin que se vea mesurado por esa incapacidad que anteriormente en el otro procedimiento se le podía declarar. Se anulaba su voluntad y se sustituía por otra. ¿Por qué? En el estado de interdicción, al declararlo incapaz, se le quitaba su capacidad jurídica, y otra persona, que era el designado tutor, era el que decidía, el que señalaba qué eran las decisiones que eran convenientes para la persona incapaz sin considerar su opinión. En cambio, en el sistema de apoyos y salvaguardas, ¿cuál es la encomienda? Que el apoyo debe de recabar esa voluntad o ayudarle a expresar esa voluntad y que se realice en los términos en que desea la persona con discapacidad. Como han visto, la denominación cambió totalmente y es importante que se tenga ese término bien establecido, que es incapaz para el estado de interdicción, y ahora en el nuevo sistema se le va a llamar persona con discapacidad. De hecho, así lo establece la convención ya mencionada. La capacidad jurídica, de acuerdo al artículo 714 del Código Civil para el Estado de México, refiere que este es un elemento de validez para la
actuación o para celebrar actos jurídicos. Este modelo, falta de interdicción, quitaba esa capacidad, por lo cual las personas que estaban declaradas incapaces no podían celebrar actos jurídicos, ya que si lo celebraban, ese acto jurídico iba a estar plagado de invalidez. Ahora, con el sistema de apoyos y salvaguardas, como no se le quita la capacidad jurídica a la persona con discapacidad, ¿qué sucede? Ese acto no puede ser declarado inválido. ¿Por qué? Porque no se le quitó su capacidad jurídica a la persona con discapacidad. Sin embargo, si ese acto jurídico es celebrado sin la designación de un apoyo, ese acto puede ser declarado inválido, pero por la situación de que no estuvo celebrado con un apoyo que le haya podido ayudar a la celebración del acto jurídico y que también no pudo haber exteriorizado su voluntad para la celebración del acto. ¿Qué actos? Contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, convenios, aquellos actos en los que se pueden dar derechos y obligaciones. Después de que se emitió la convención, estamos hablando del 2008 cuando entró en vigor aquí en México, pues transcurrieron varios años y realmente nuestros órganos jurisdiccionales no acataban totalmente el contenido de la convención. Seguían aplicando los juicios de estado de interdicción y designaban tutores y curadores. Fue un problema enorme, pero que se fue siguiendo año tras año. Fue hasta el año 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este amparo, el 4 del 2021, y establece que se debe de designar apoyos y salvaguardas y quitar esa figura de tutores y curadores, que se debe de acatar el contenido de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad y establece que se debe de aceptar y se debe de respetar el derecho de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y se debe de dar acceso a la expresión de la voluntad de la persona con discapacidad. Posteriormente a esta emisión de este amparo, empezaron a surgir diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte en la que nuevamente reinciden en que se debe de aplicar la Convención, en que se debe de respetar la capacidad jurídica de las personas discapacitadas, en que se debe de dar pie a la opinión y voluntad de la persona con discapacidad, que no se le puede discriminar, señalar o mesurar su ejercicio ni su capacidad jurídica. Es por ello que se establecen las bases, gracias a esos criterios jurisprudenciales, para establecer qué van a hacer esos apoyos y esos salvaguardas, esa figura nueva, esa figura de construcción jurídica. Entonces nos establecen ciertas normas y nos dicen, se tiene que diseñar para un caso concreto. No podemos ser generales. Anteriormente, en el procedimiento de estado de interdicción, esa figura era general, se quitaba la capacidad jurídica y el tutor simplemente representaba y decidía sobre la persona declarada incapaz. Y dice la Suprema Corte, no, un momento, tenemos que dar las bases de acuerdo al caso concreto, porque las discapacidades son diversas. No todas las personas tienen la misma discapacidad. Puede ser que sea una discapacidad cognitiva que a lo mejor sea en un grado del 60% y el apoyo sea requerido en lo mínimo, pero podemos estar en presencia de una discapacidad cognitiva de casi el 100%, que evidentemente el apoyo va a tener que dar su opinión y es más, puede tener que decidir sobre la persona discapacitada. Es por ello que deben de ser diseñados a cada caso concreto. También podemos estar hablando de personas que a lo mejor son sordomudas y a lo mejor tengan problemas visuales, es decir, que no ven, que no escucha, que no puede hablar. Entonces, tenemos que establecer un apoyo que ayude a esa persona a expresar su voluntad. Pero, ¿cuáles son esos apoyos? Por lo regular, pues son personas que están cerca de la persona con discapacidad, que viven con ellos, no personas ajenas. Hay procedimientos en los que se requieren
por terceras personas, cuando ni siquiera saben las situaciones básicas o cotidianas de la persona con discapacidad. Es por ello que la Suprema Corte empieza a emitir bases y dice, tiene que ser de acuerdo a las necesidades de la persona con discapacidad. También el objetivo no se debe de perder. Dice, permitir la expresión libre y genuina de la voluntad de la persona con discapacidad. Es decir, tenemos que preguntarle qué es lo que desea, cómo pretende vivir su vida, cómo desea hacerlo, qué condiciones son las que necesitan. También se incide nuevamente en respetar su voluntad. ¿Sí? Con esto, ¿qué hacen? Este nuevo sistema, este nuevo modelo posibilita la actuación de actos jurídicos de personas con discapacidad. También habla de la invalidez por la falta de capacidad, como les había comentado. Sin embargo, modifica ese acto, no por el simple hecho de haber sido celebrado por una persona con discapacidad para ser declarado inválido, ¿no? Sino por la ausencia de esos apoyos para la realización de ese acto jurídico. Y dice, se posibilita la invalidez por falta de apoyos. Inciden, la invalidez no va a ser por la celebración del acto por la persona discapacitada, sino por la falta de apoyos. Ahora, cuando no es posible recabar la voluntad, ¿qué hacemos? Pues bueno, la Suprema Corte de Justicia establece que se tiene que verificar que realmente no es posible saber lo que desea la persona con discapacidad. Sin embargo, nuestros legisladores, al emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sí establece un procedimiento específico, especial, excepcional, así lo llaman. De acuerdo al artículo 446, establece que cuando no es posible recabar la voluntad de la persona con discapacidad, tenemos que agotar todo. Y si no podemos, establece las bases para que una persona que esté cercana a ella funja como su apoyo, porque es la persona que realmente sabe sus necesidades. ¿Sí? Sabe si no se puede bañar, sabe si no se puede levantar, sabe si tiene enfermedades, sabe cuántas veces come al día, sabe si necesita un cambio de pañal, pero son las personas cercanas a ellas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, también en este modelo, en esta figura excepcional, que es distinta a los apoyos normales o cotidianos, establece que es necesaria la figura de los salvaguardas. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber la expresión directa de la persona con discapacidad. Entonces es necesaria una segunda persona que nos ayude a estar vigilando la actuación del apoyo. Al realizar un análisis del marco legal en toda la República, me di a la tarea de estudiar cada código civil y familiar de cada estado de la República. Y lo que encontré fue increíble. Recordemos que la convención la tenemos desde el año 2008. Nuestro criterio, nuestro análisis del caso en la Suprema Corte de Justicia, ¿en qué año fue? 2021. Estamos en el año 2026, es decir, ya pasaron más de 18 años desde la convención. ¿Y qué sucede? No han modificado los códigos sustantivos de la materia, es decir, en materia civil o familiar, dependiendo del estado, porque por decir aquí en el Estado de México no tenemos código civil, no tenemos código familiar, pero sí civil, pero en otros estados como Sonora tienen código especializado en materia familiar. Pero aún así, no se encuentra inmerso el tema de sistemas de apoyos y salvaguardas. Si nosotros analizamos la legislación, no lo tenemos. ¿Y qué han hecho nuestros jueces? Porque realmente sí se han estado llevando los juicios de apoyos y salvaguardas. Entran al estudio de la convención, de acuerdo al artículo 1 constitucional, porque ya son leyes nacionales, entran al bloque de derechos y a las leyes especializadas. Y entonces empiezan a realizar un juicio que no existe en los códigos de procedimientos y tampoco en los códigos sustantivos, pero realizan la convención tramitada en el procedimiento. Y dicen, ya no se pueden tramitar juicios de estado de interdicción, pero sí sobre apoyos y salvaguardas. ¿Y cuál es el problema en esto?
Pues bueno, tenemos una diversidad de criterios, ¿sí? Cada criterio es distinto, encaminado a lo mismo, que es cambiar el sistema, cambiar el modelo, apoyos y salvaguardas, el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pero no hay una uniformidad legal. Entonces, pues bueno, empezamos ya con la aplicación del Código Nacional, que es el que sí prevé este tipo de procedimientos. Iniciamos en la Ciudad de México, ¿sí? Esto fue desde el 2024 y ahí sí, Ciudad de México es el único pionero que sí considera los apoyos y salvaguardas en su ley sustantiva, es decir, en su Código Civil de Ciudad de México. Sin embargo, ni siquiera nosotros hemos inmerso a nuestra legislación este tipo de modelos, ¿sí? El estado de Baja California, tengo que hacerles mención, también ya está en vigor el Código Nacional desde marzo de este año. Sin embargo, la ley sustantiva continúa con la figura de tutores y curadores, es decir, estado de interdicción. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos realizando un procedimiento que no está regulado por nuestra legislación interna, claro, no sin desconocer que tenemos la convención, pero nuestra ley especializada para el procedimiento no lo establece. Quizá estamos esperando a que se aplique el Código Nacional. Sin embargo, lo estamos viendo en el estado de Baja California, que ya entró en vigor y la ley sustantiva no ha sido modificada. La problemática, como les dije, pues bueno, criterios diversos en nuestros órganos jurisdiccionales. ¿Qué pasa? Confusión. No saben si es estado de interdicción o apoyos y salvaguardas. También otra problemática, el trámite. ¿Por qué? Porque algunos jueces lo admiten como procedimiento judicial no contencioso y otros cuantos a través del procedimiento especial de tutores y curadores. Se limita la convención, obviamente la aplicación de la convención, a la aplicación de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también a las leyes especiales. Pero en el procedimiento no existe. Entonces, surge diversidad de criterios y al momento de admitir o de emitir la resolución lo hacen de manera distinta, no hay uniformidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Pues bueno, para empezar, no ha quedado claro qué tipo de procedimiento se tiene que tramitar porque no está establecido. 2, se insiste en explicar en las resoluciones. Si nosotros vemos nuestras resoluciones en distintos estados, es más, en órganos jurisdiccionales de esta entidad, insisten en explicar que los apoyos se tratan de tutores y los salvaguardas de curadores, cuestión que es totalmente equívoca. También insisten en decir que se declara en estado de interdicción, cuestión que ha sido totalmente superada con la Convención. La Convención dice, no podemos declarar en estado de interdicción, se reconoce quizá la discapacidad. ¿Ok? Entran al estudio de la discapacidad como una cuestión médica en las resoluciones. También es una cuestión totalmente equivocada, ya que nosotros no somos especialistas, únicamente verificamos que se encuentre, pero no tenemos que hacer una declaración como tal para la declaratoria de discapacidad, porque finalmente eso lo realiza pues, un médico especializado, no un órgano jurisdiccional. La denominación, como les he dicho, del juicio, reconocimiento de capacidad jurídica de las personas mayores de edad, así a veces lo denominan. Otros órganos jurisdiccionales lo designan como apoyos y salvaguardas, otros órganos jurisdiccionales como sistema de apoyos y salvaguardas, es decir, hay una diversidad en la denominación del procedimiento. En algunos casos, abogados no expertos en la materia insisten en tramitar juicios de estado de interdicción, por lo cual al momento en que admiten la demanda, el órgano jurisdiccional
en suplencia de la queja, evidentemente, por tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad, es decir, las personas con discapacidad, tiene que corregir el trámite y admitirlo en la forma idónea, a su parecer, porque no tenemos finalmente el ordenamiento legal que nos indique cuál es el trámite correcto. Ahora ya con la entrada del vigor del Código Nacional va a ser distinto. Algunas sentencias también son omisas en señalar la duración del encargo. La Convención sí lo establece. Dice que debe de señalar la duración y los objetivos del apoyo. Entonces, pues bueno, como les he dicho, hay una diversidad de criterios. Quizá puedan ser hasta confusos. Esto donde lo hemos podido visualizar a través del análisis de diversas sentencias en diferentes partes de la República, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no ha sido uniforme la legislación y que, bueno, esto nos ha generado un problema grave. Existe controversia si es necesario acreditar con documentales o con periciales en medicina el estado de incapacidad o el estado de discapacidad o el porcentaje de discapacidad cognitiva. Algunas resoluciones lo relacionan, es más, ordenan el procedimiento, la pericial en medicina. Sin embargo, otros, atendiendo al contenido de la Convención, dicen: nosotros no entramos al estudio de la discapacidad, únicamente nos remitimos a la solicitud de apoyos y salvaguardas, de acuerdo a lo solicitado por el promovente. Y pues bueno, esa ha sido realmente la problemática. No existe legislación sustantiva que nos permita poder unificar esos criterios. Realmente no es una problemática en cuanto al órgano jurisdiccional, si lo visualizamos, porque el órgano jurisdiccional no emite leyes, no legisla. El órgano jurisdiccional actúa conforme al marco legal que se encuentra en el país. ¿Y qué nos ha dado? Pues únicamente la Convención, las leyes especiales y ahora la entrada en vigor del Código Nacional. Sin embargo, es necesario unificar la legislación local en materia sustantiva con la materia procedimental de acuerdo al Código Nacional y también a la Convención sobre Derechos para las Personas con Discapacidad. Ahora, tenemos que establecer que se han realizado los ajustes razonables que ha solicitado la Convención. Sin embargo, estos aún no han sido totalmente suficientes para poder llegar a los objetivos de la Convención. ¿Cuáles son estos ajustes razonables? Pues el trabajo que ha hecho el órgano jurisdiccional al emitir sus resoluciones y hacer los trámites. Sin embargo, no ha sido suficiente, porque este es un trabajo que tiene que ser interseccional. Tiene que ser no únicamente de la parte legislativa, sino también del órgano jurisdiccional y también a los abogados en el ejercicio de la postulancia. ¿Sí? Entonces, lo único que les puedo decir es que a través del estudio y de lo que se ha podido analizar en casos concretos en diferentes estados de la República, este modelo es muy complejo porque nos establece que debemos de ser específicos y realmente la discapacidad es una diversidad de discapacidades. Entonces no podemos ser genéricos en las bases para poderlos establecer. Tenemos que estudiar el caso concreto, que la legislación nos dé las bases mínimas, pero que sí existan bases mínimas, y no estar trabajando ahorita como lo ha hecho el órgano jurisdiccional, pues únicamente con cuestiones internacionales. Pues bueno, quiero, antes de terminar la ponencia, quiero señalar que la Convención, obviamente su objetivo ha sido la igualdad de las personas,
que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Pero la convención, con la simple emisión de la convención, no se van a lograr los objetivos. México y todos los países que han sido parte de esa convención tienen que hacer los ajustes razonables, tienen que hacer los cambios en el marco jurídico, tanto sustantivo como procedimental, que avale esa convención y que su aplicación sea pues de manera correcta. Pero el trabajo se tiene que hacer desde diferentes puntos, no solamente desde el órgano jurisdiccional, sino también de la sociedad, evitando discriminación, de la capacitación en los órganos jurisdiccionales para sensibilizarlos y también, obviamente, el punto medular, pues en la cuestión legislativa. Entonces, pues bueno, a manera de cierre es importante reiterar que el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no es únicamente un mandato normativo, sino un compromiso ético, jurisdiccional, legislativo y social. Este trance que tenemos que hacer de un modelo a otro no es automático, como lo hemos visto, han tardado años. Entonces, pues bueno, confío en que el trabajo conjunto permita avanzar hacia un sistema verdaderamente incluyente para las personas con discapacidad, en el que ninguna persona se vea limitada y que su voz y su derecho a decidir por su propia vida realmente sea escuchado. Muchas gracias.